tal, Marta? Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes a toda la gran audiencia de ustedes. Bueno, doctor, queríamos de alguna forma molestarlo porque yo creo que seguimos necesitando muchísimas explicaciones. Hay cuestiones que para muchos son hasta controversiales, poco creíbles. Este tema de las muestras, la posibilidad de reducir números. Hablan de que evidentemente hay un mayor número de demanda de camas, pero también por otra parte el Ministerio de Salud trata de tranquilizarnos y dicen que la respuesta de salud pública sigue siendo la que corresponde más o menos en base a las cifras que tenemos. Doctor, ¿se puede hacer una evaluación de cómo estamos realmente? Lo único que acá analizando rápido sacamos en conclusión es que estamos prácticamente en la última etapa de esta curva, por llamarle de alguna forma, si tenemos en cuenta el clima, o sea, incluso la temporada del año. Se está terminando el invierno y tendríamos ya cero frío en lo que resta del año, ¿verdad? No, yo no veo así. Yo veo que nosotros estamos subiendo la cuesta, que hay que considerar que todos los días son los picos. De esa manera cada uno se va a cuidar en forma intensa en aplicar las normativas sanitarias. Tenemos que seguir evitando la aglomeración, tenemos que evitar el contacto físico, tenemos que seguir usando el tapaboca, el lavado de manos, porque la única manera de frenar al COVID son con las medidas sanitarias por parte de la ciudadanía. La lucha en los hospitales es una segunda etapa que tenemos que evitar llegar. Va a ser muy difícil si esto sigue creciendo con la intensidad que está creciendo, que nosotros tengamos una respuesta sanitaria para todos los paraguayos que la necesitan. Ajá. Definitivamente eso de quedarte en casa quedó en el olvido, ¿no? ¿Perdón? Definitivamente eso de quedarte en casa ya quedó en el olvido, digo. Y mira, hoy no le podemos pedir a la gente que se quede en su casa, pero sí le puedes pedir a la gente que se cuide fuera de su casa y que no lleve el COVID a la casa. Claro. Ahora, doctor, yo le quiero hacer una consulta porque obviamente que hay cuestiones que hasta ahora confunden, ¿verdad? Porque tenemos un reporte diario que habla, por ejemplo, dice casos sin nexo, contacto del exterior, todavía hacen como un delineamiento epidemiológico, es como si se tuviera realmente toda la información. Y a mí me queda aparentemente la gran duda de que esto ya no es así. O sea, si estamos hablando de Alto Paraná, tenemos una clara circulación comunitaria. Yo ahí ya no puedo puntualizar quién fue sin nexo, quién no fue sin nexo, tuvo contacto. O sea, hay información que yo creo que ya está siendo falseada incluso por los propios afectados. ¿Quién se va hoy al ministerio a darle toda la información y a declarar públicamente que estuvo por tal o cual lugar? Básicamente ese aspecto epidemiológico a mí me genera muchas dudas. ¿Eso puede ser así o...? Todo lo que decís es cierto, hay un subregistro importante, pero hay una realidad, que nosotros el porcentaje de positivos en el número de testados diarios ha aumentado a un 20%. ¿Qué significa? Que de 1,000 test que tuviste ayer, 200 fueron positivos. Eso es el 20%. En los meses anteriores, en los meses de julio, junio y mayo, era del 4, del 5%, y habitualmente esos positivos provenían de brotes localizados, llámese albergues, llámese penitenciaría de Ciudad del Este. Hoy en día los positivos provienen de la comunidad, claro, de la sociedad, de las familias. Es cierto, hay subregistro brutal, pero olvídate del subregistro y toma como muestra una pequeña muestra, que es el número de testeos que se hacen diariamente entre el sector público sanitario y el sector laboratorios privados. De los positivos, de los que se realiza, un alto porcentaje ya son positivos, un 20% son positivos. Eso es preocupante. Significa que si ayer se hubiesen hecho 2,000 test, muy probablemente 400 iban a ser positivos. El 20%. De terror, ¿eh? Y sí, muy preocupante, muy preocupante. Llamarle terror es preocupante y eso tiene que llamar a la conciencia ciudadana y a la inteligencia social
de que por más que uno esté crispado, cansado, desconfiado, lo mismo, hoy no adaptar la conducta sanitaria a su forma de vida, el único que va a salir perdiendo va a ser el individuo y la sociedad en su conjunto. Entonces ya habrá tiempo para evaluar si las estrategias fueron acertadas a destiempo o con tiempo, si hay héroes o villanos, o quién tiene que pagar los platos rotos o a quién hay que aplaudirle. Pero al menos, doctor, yo creo que tenemos el absoluto derecho de conocer, considerando que ya hablamos casi de un 20% de confirmaciones y casos, de qué puede pasar con el sistema. O sea, estamos vía un colapso en cuestión de días en estas condiciones. Y hay zonas y regiones del país donde ya están en zona roja. Alto Paraná está en zona roja y hay colapso sanitario. Tengo entendido que el INERAN ya está con camas de terapias insuficientes. Es decir, eso es preocupante, ¿verdad? Se tendría que haber fortalecido mucho más intensamente el sistema sanitario con mejor gestión y administración. Eso no es indudable, pero no por eso nosotros tenemos que dejar de cuidarnos y dejar que esto tenga un crecimiento insostenible, que a la larga tengamos que lamentar muchas vidas humanas por falta de inteligencia, de humanismo, de solidaridad. Este es el momento que ahora tenemos que concentrarnos en el enemigo principal, que es el coronavirus. Luego se podrán hacer las evaluaciones más adelante. Claro. Le entiendo desde el punto de vista, nosotros estamos con una ansiedad como ciudadanos, pero ustedes lo dicen ya con una frialdad de profesionales. Incluso, doctor, ¿será que nos puede de alguna forma ilustrar cuál es la comparación que hace usted al inicio del año y al inicio de la pandemia y al número de pacientes que hoy por hoy tienen en los consultorios? Sí, el incremento del coronavirus ha aumentado en forma importante. Hoy hoy sí es el momento de decir, todos podemos estar infectados por el coronavirus. Si vos tenés la conciencia que hoy tu hermana, tu pareja, tu hijo, tu papá, tu compañero de trabajo puede tener coronavirus, obligatoriamente te va a llevar a tener unas medidas sanitarias del uso de tapabocas, del distanciamiento de 2 metros, que va a hacer que si te infectas, el impacto en tu salud sea menor, porque la carga viral va a ser más baja. Si vos hoy no tenés esa conciencia de que cualquiera hoy puede ser portador del virus en forma asintomática o oligoasintomática o presintomática, y te infectas intensamente de muchas personas que te rodean, muy probablemente tu carga viral sea más intensa y le vas a dar mucho mayor trabajo a tu sistema inmune para que pueda controlar la infección, y vos no vas a saber si tu sistema inmune va a estar capacitado para frenar al virus y que no llegue a un estadio de enfermedad grave o severa que requiera una terapia intensiva. Y hoy te puedo asegurar que es mucho menos incómodo usar un tapaboca que tener un tubo en la tráquea que te haga respirar en una terapia intensiva boca para abajo. Realmente ese es un mensaje especialmente dirigido a las personas que todavía actúan hasta con una actitud hasta de rebeldía, en realidad. Irresponsable. Y hasta criminal. Criminal, claro. ¿Verdad? Porque está atentando contra la vida de gente a quien... Contra la suya y la de los demás. Exacto. Doctor. Más que nunca depende de cada uno de nosotros, doctor. Así mismo, depende de nosotros, pero también depende de las autoridades, que hagan una campaña comunicacional que estuvo muy escasa y con muy poca vehemencia sobre cuáles son los cuidados ante las diferentes situaciones que hoy se están presentando cada individuo, porque la gente te llama todo el día, estuve en contacto con alguien que estuvo en contacto con otro que tuvo coronavirus, ¿qué hago? O estuve en contacto hace 7 días con alguien que hoy se le confirmó coronavirus, ¿qué hago? Entonces el gobierno tiene que ser claro, señores, si usted estuvo en contacto con un individuo con coronavirus positivo o con un individuo que está en estudio su caso o es dudoso, que todavía no se sabe el resultado del mismo, llámese a cuarentena
y una vez que sepa el resultado, en 7 días hágase el test. Mientras tanto, cumpla esa cuarentena de 14 días, de positivo o de negativo usted. De esa manera nosotros vamos a disminuir la transmisión del virus de persona a persona. Esas son el informe que la ciudadanía necesita. Entonces lo ideal sería eso, la cuarentena como decisión casi personal de las personas que están en esa situación y con la duda, ¿verdad? Antes de salir corriendo a buscar que te sometan a un test, prioriza eso, aislarte. Primero priorizar, porque vos tenés que esperar 7 días para realizarte el test. Y muchas veces el resultado del test te viene después de 7 o 10 días, ya cuando vos superaste la cuarentena. Pero mientras esperes el tiempo para hacerte el test, cuando estuviste en contacto con un caso confirmado o con un caso dudoso, guardate en aislamiento. No te vayas a tu trabajo, no le transmitas la infección a tu compañero de trabajo, que tu compañero de trabajo luego tiene que tomar un transporte público y le va a transmitir a la gente con quien comparte el transporte público, y esa gente va a ir a su casa y le va a transmitir a los integrantes del núcleo familiar, y así sucesivamente se forma una cadena epidemiológica que no tiene control, y esas cadenas epidemiológicas sin controles te llevan a una saturación del sistema sanitario, y nosotros no queremos ver pacientes que se mueran sin asistencia médica. Es decir, que va a depender muchísimo de la conciencia ciudadana, evitar lo que ocurrió en San Bernardino, en Altos, este fin de semana, aglomeración de gente, Areguá, evitar lo que ocurrió en la Costanera este domingo, ¿verdad? Uno puede salir a esparcirse, es necesario, pues parte de la salud mental, pero salí con tapaboca, intenta mantener esos 4, si vas a correr, esos 4 metros de distancia con el que va adelante, si vas a andar en bicicleta, esos 20 metros de distancia, no te saques el tapabocas si estás cansado, te apartás de la gente, respirás un poco y te volvés a poner. Es decir, ser conscientes. Hoy tenemos que ser conscientes, y para ser conscientes, la primera medida es tener credibilidad. Claro. Hay que creer que el coronavirus está entre nosotros. Y en segundo lugar, es tener el acompañamiento de las autoridades estatales, que están haciendo que tendrían que hacer su mejor esfuerzo en comunicar las diferentes posibilidades o cuestionamientos de la sociedad y fortalecer los sistemas sanitarios. ¿Cómo vamos a ver el fortalecimiento? Cuando veamos que se hacen mayor número de testeos, cuando hayan más laboratorios en el interior de la República, cuando tengamos mejor respuesta sanitaria en Alto Paraná, en Itapúa, en Coronel Oviedo, que son cabeceras departamentales, cuando nos demos cuenta que no todo se reduce a Asunción y Central, sí, señor, sino que todos los paraguayos que habitamos este territorio tenemos la misma responsabilidad y tenemos el mismo derecho de recibir una medicina equitativa, proporcional y equilibrada. Gracias. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo estas palabras realmente, porque como le decía, estamos en medio de una etapa en donde lo más crítico es la incertidumbre. Yo creo que es básicamente el segundo gran déficit y la gran lucha que tenemos que encarar con la gente, en todos los ámbitos, Arturo. Sí, después si analizamos el ámbito económico, sí que yo creo que vamos a sentarnos a llorar todos. Sí, doctor, de todos modos, muchísimas gracias a usted porque fue bastante claro, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por llamarme, y espero que ustedes sigan insistiendo con la gente que apliquen las medidas sanitarias, porque es lo único que puede frenar el crecimiento exponencial del coronavirus, y que veamos muchos enfermos y que aumentemos nuestra tasa de mortalidad. Sí, señor. Si seguimos vivos, podemos debatir qué se falló y qué no se falló. Cuando ya no estemos acá, será en vano todo. Doctor, muchas gracias. Un abrazo fuerte y buen fin de jornada. Gracias. Era el doctor Tomás Mateo Valmeli. Nos vamos, Marta, con la pausa. Usted ya se llegan en el instante. PDS.